Les decía, desde los comienzos del entrenamiento en manejo del dolor, han escuchado ustedes en la presentación histórica, han escuchado ustedes en aquellas dos palabras de central y periférico, cómo las cosas han ido evolucionando. Y quizás es para expandir un poco también técnicas usadas, técnicas que se usan hoy en día, medicamentos que a diario utilizamos en el tratamiento del dolor, todos dirigidos probablemente al mismo lugar. Si hablamos de tratamiento farmacológico, si hablamos de tratamiento intervencionista, todos intentan llegar, sobre todo en dolor crónico, en lo que es el espacio vertebral, en la médula espinal, donde ahí se ocurren todos los fenómenos que conocemos hacer en patofisiología con respecto a dolor crónico, plasticidad, etcétera, etcétera. Y hoy voy a mencionarles un poco de la experiencia que tenemos en dolor periférico. No se aparta mucho en cuanto a lo de la estimulación central. Básicamente son los dispositivos que tenemos hoy en día, son muy parecidos con algunas variantes, pero todo aquello que he escuchado y ojalá yo pueda también transmitirle, creo que van a favor de mejorar esa calidad de vida que todos ansiamos por nuestros pacientes. Y dolor, como mencionaba hoy día a uno de los invitados, al dolor de ortopedia, tratar de mejorar esa calidad de vida en diferentes aspectos. No solamente a nivel medicamentoso, porque no hay tratamiento probablemente directo, puro, de que cubra el 100%, pero también quizás complementar con algunos procedimientos intervencionistas de los cuales ustedes han estado escuchando el día de hoy. En dolor, en dolor crónico y en patología patofisiología del dolor crónico en lugares periféricos, si quiero llamarlo así, la idea de hacer estimulación es como mencionaba hace un momento Soraya. Tratamos de estimular, tratamos de modular a nivel nervioso esa actividad errónea que produce dolor, esa conducción dolorosa que va a terminar finalmente en el cerebro dando una queja de parte de nuestro paciente. Entonces nosotros tratamos de estimular algo que vaya a bloquear esa fibra, esa conducción en un lugar específico. Quizás esa es en cierta manera la subdivisión que hemos venido practicando de central a periférico. Generalmente a nivel central hablamos de un problema de dermatoma. Tratamos de llevar para los miembros inferiores, como recordarán, en T7, T8, T9, colocar nuestros electrodos de tal manera que vayan en ese dermatoma hacia los miembros superiores. De la misma correlación hacemos en la región cervical. Tratamos de estimular, puede ser un estímulo químico, puede ser un estímulo eléctrico. El estímulo químico es por todos los medicamentos que conocemos, todos aquellos antidepresivos, incrementadores de la serotonina, todos aquellos que trabajan en esta fibra de delta de como el gabapentina, de manera química o de manera eléctrica, que es lo que hoy día nos acontece acerca de la estimulación, no solamente central, sino directamente periféricamente. ¿Qué pasa? Que probablemente en muchos de los cuadros clínicos que vemos a diario, de la misma manera no hay blanco y negro, no hay nada puro, no hay nada que solamente es el disco herniado produciendo una radiculopatía. También probablemente algo esté influyendo el componente miofacial, también el componente facetario. Entonces un poco que se conglomeran varios problemas para tratar de darle solución con una sola cosa, con un estimulador, con un medicamento, etc. Tratamos de manera central de ir a un dermatoma o tratamos periféricamente, que son interesantes muchos los casos. Tenemos pacientes con dolor radicular en una de las extremidades, pero después de poner un estimulador en el lugar correcto, después de hacer los diferentes programas en ese estimulador, aún continúa algo de dolor, quizás con otras características, con un dolor no radiado, sino más localizado, que nos hacen pensar que otros son los elementos acompañados. No sé si en este es un axioma que probablemente muchas veces hemos repetido. Casi todos no quiero decir todos, pero una gran mayoría, por ejemplo, de pacientes con dolor de espalda fallida, con dolor radicular, después de intervenciones, después de procedimientos, de medicamentos, siempre queda un remanente axial, un componente más localizado en la región facetaria, en la región sacrolumbar,
quizás por la misma evolución del dolor, la cronicidad del dolor envuelve poco a poco, con el tiempo, otras estructuras. Y entonces nos queda corto el tener que estimular centralmente. Tenemos que añadir algo más, medicamentos o otro tipo de estimulación un poquito más localizada en ese lugar específico. Pero la idea es esta, neuroestimulación es eso, tratar con algún agente químico, medicamentos, con un agente eléctrico, en este caso la estimulación, llegar a ese lugar específico para concentrar todo el tratamiento en esa zona. Y eso hoy en día en tratamiento de estimulación periférica, tratamos de aislar muchos problemas con otros síndromes que ya mencionó la doctora Soraya, que voy a también probablemente al final compartir con ustedes. Es verdad, no es reciente todo este concepto de estimulación, 1967, Brigitte lo mencionó, el primer tratamiento para el dolor crónico, la primera colocación de la estimulación de la columna dorsal, en la columna dorsal, la estimulación en esa zona para tratar dolor crónico. Y otra vez, probablemente para recapitular y mencionar lo que ya los que me han antecedido, el concepto de esto es la famosa la teoría de la compuerta, que en el 65 fue mencionada por Merson and Wolk en ese artículo donde abrió probablemente muchas fronteras para entender estos conceptos de estimulación, porque ahí ustedes han escuchado estimulación debe de implicar algún poder de la estimulación, algún rango de la estimulación, algún tiempo de la estimulación, el ancho, la profundidad. Todos estos conceptos comenzaron a evolucionarse con esta teoría de la compuerta. Básicamente, como pueden ver ahí, es un resumen de lo que ustedes probablemente han revisado. Dos agentes, dos conducciones nerviosas nos hacen llevar el mensaje al cerebro de que hay dolor, que hay una injuria que produce el dolor. Alguna vez lo hemos tipificado algunas veces como dolor agudo, como dolor crónico, la fibra C, la fibra E delta, llevando comunicando o llevando ese estímulo a la médula espinal, específicamente, probablemente anatómicamente, en la lámina 2, en la sustancia gelatinosa, ahí donde se va a intercalar para llevar la segunda neurona y después a la tercera neurona hacia el cerebro y el paciente tener el síntoma de dolor. Obviamente en todo este sistema, Dios ha sido grande de crear algo que pueda, de ser posible, bloquear este recorrido, esta estimulación hasta el cerebro. Existen otras fibras que llamamos inhibitorias, estas fibras A beta, que producen esa sensación propioceptiva, esa sensación de zumbido en la zona donde estimulamos. Obviamente que si la sensación o el estímulo, la fuerza del dolor es mayor que la fuerza inhibitoria, obviamente el dolor va a ser percibido a nivel cerebral. Es así como probablemente se inicia o se interpreta a través de la teoría de la compuerta. Les hablaba de la sustancia gelatinosa en esta parte de la médula, en la parte posterior. Esta rama primaria, esta neurona primaria, esta fibra C, A delta y esta fibra C llevan esta comunicación y es aquí donde en la parte dorsal, en la columna dorsal medial del meniscus, esta fibra va a llevar ese estímulo, ese mensaje hacia el cerebro para intercambiar con una tercera neurona de tal manera que pueda llegar hasta el cerebro. Esta sustancia gelatinosa es importante porque ahí es donde interpretamos el concepto de la puerta. Y es ahí, como recordarán también, como mencionaba al comienzo, químicamente es donde principalmente están todos los receptores para todos los medicamentos opiáceos que tenemos, la morfina, en ese lugar. Entonces es un lugar crucial donde se va a permitir o se va a anular esta transferencia a la segunda neurona para poder tener la sensación de dolor. Entonces la teoría de la compuerta más o menos es que si una está abierta, como en este caso, las fibras del dolor las fibras conduciendo el síntoma de dolor, esta va a tratar de, con la estimulación mayor a ella, tratar de cerrar esa estimulación para evitar que ella siga su recorrido y de esa manera disminuir el dolor. Aquí no solamente es un componente eléctrico, recordaremos que hay miles de neurotransmisores en esta zona, tenemos neurotransmisores estimulantes,
neurotransmisores inhibitorios. Aquí hay un sistema GABA, un sistema del N-metildiaspartato que tanto conocemos en el dolor crónico, que juegan un papel preponderante cuando se hace la estimulación. Es por eso que muchas veces, y lo hemos conversado, cuando hacemos estimulación en un, digamos, estimulador de columna dorsal, apagamos el aparato, el paciente tiene o continúa teniendo alivio del dolor. La razón principal es esos neurotransmisores que permiten que se prolongue por un tiempo mayor, es el efecto de bloquear las fibras dolorosas. Pues este es más o menos el concepto que tenemos en cómo se produce cómo fisiológicamente se produce el bloqueo de la sensación de dolor. Y otra vez, si estas fibras llevando el dolor son bloqueadas por un mayor estímulo inhibitorio, obviamente ya el estímulo del dolor no va a llegar o va a ser disminuido. Por lo tanto, el dolor no se va a recibir, no va a tener como mensaje a nivel cerebral. Esto es el concepto general que tenemos. ¿Por qué estimulando o provocando mayor fuerza en este nivel inhibitorio se bloquea estas dos fibras que son las principales causantes de tener o recibir el estímulo del dolor? Ese es el concepto general. Esto para repetirles, las fibras A delta, las fibras C, llevando el estímulo del dolor. Aquí va a venir la interacción con las fibras A beta, si estas son mayores que la estimulación en las fibras A beta, se va a producir el dolor. En cambio, si estas fibras A beta hacen mayor fuerza contra estas fibras, va a producir ese efecto que conocemos de parestesia, ese efecto que conocemos de hormigueo, de bloquear el estímulo de dolor. Creo que ese es el resumen en cuanto a lo que conocemos en la terapia, perdón, en la teoría de la compuerta, de cómo trabaja. ¿Qué tipo de estimulación? Lo han mencionado anteriormente. Hay probablemente lo que hemos estado trabajando por años ha sido el tipo de estimulación baja, el tipo que utilizamos de estimulación en la columna dorsal. Eso implica más o menos, generalmente utiliza menos de 700 Hz. Es el que produce ese efecto de parestesia. Estos Hz, entendiendo que es la frecuencia con la que se va a recibir el estímulo, ese efecto va a ser de parestesia en la médula, en la columna dorsal. Y no solamente ahí a nivel central, sino también es aquellos que mencionaban también temprano, el efecto que hace esta estimulación externa de las conocidas unidades de TENS. Ahora, es interesante en este concepto de baja frecuencia. Probablemente Soraya y Brigitte me corroborarán en esto. ¿Cuántos pacientes pensamos, a pesar que tenían alivio del dolor, no tenían tanto gusto en cuanto a la estimulación de sentir que algo constantemente les producía una parestesia, a pesar que tenían alivio del dolor? Este es un concepto interesante que hay que tenerlo en cuenta. Probablemente de esa manera fue evolucionando el concepto de estimulación en cuanto a alivio del dolor, porque aparecieron entonces los de alta frecuencia, aquellos que tienen una frecuencia mayor de 1000, aquellos que realmente el paciente ya no siente, porque si ustedes comienzan a hacer palmadas en su mano, van a escuchar cada palmada, dependiendo del espacio que den entre una y otra. Pero si aumentan ustedes la frecuencia de dar más palmadas en la mano, va a haber un momento en que va a desaparecer la sensación, o va a ser tan rápida que ustedes no van a poder sentir que una palma haya llegado a la otra. Entonces, ese sentido de alta frecuencia, corroborando, mencionando lo que les había hace un momento dicho acerca de parestesia, hace que el paciente no sienta, pero cuidado, continúa teniendo estimulación. Entonces, eso se logra con una alta frecuencia y por lo menos ha podido en la práctica diaria quizás compensar un poquito de aquellos pacientes que no les gustaba la parestesia como estímulo para aliviar el dolor. Estos son los dos grupos grandes que tenemos en estimulación, de baja frecuencia y de alta frecuencia. Y es muy importante, el de alta frecuencia es el que generalmente hoy en día utilizamos para estimulación periférica, es el que utilizamos para estimular esas
vías inhibitorias, no solamente a nivel central, en las estimulaciones de la columna dorsal, sino también a nivel periférico, dando esa sensación que les he mencionado en el paciente. Este es el concepto que teníamos por muchos años o que aplicábamos muchos años. Un generador, alguien que llevaba esa transmisión de electricidad hacia el dermatoma que nosotros deseábamos. Eso es lo que generalmente hacíamos. En lo que se trata en estimulación periférica con estos tipos de aparatos, era lo mismo. Llegábamos, colocábamos los electrodos, o los electrodos, los cables con 4 electrodos, con 8 electrodos, en el nervio periférico que queríamos estimular, y a través de este generadores que recibían la energía, la potencia para poder causar ese efecto, con las modalidades que les he mencionado de baja frecuencia o de alta frecuencia. Y acá viene la parte quizás un poquito evolutiva. Si bien es cierto, hace un minuto mencionaba algo que nos creaba como una barrera en cuanto a que el paciente vaya del trial, de la prueba al permanente, era la sensación de parestesia. Ahora reemplazado con la alta frecuencia, no sienten mucho, no sienten nada acerca de la estimulación. Y otro concepto que hacía muchos, quizás sobre todo en la población, digo yo, latina, en Miami, donde practico, era el concepto de tener un generador, crear una incisión quirúrgica adicional a la primera donde coloco los cables, los electrodos, y una segunda para crear el generador, que le llamamos como el marcapaso del dolor, en una zona del glúteo o en una zona dependiendo donde estaba el nervio periférico que queríamos implantar. Esa era otra barrera que teníamos. Y menciono esto como de antemano porque pues hoy día tenemos una gama, como ustedes saben, de estimuladores, una gama de estimulación baja alta frecuencia, una gama de banda ancha que damos al paciente, de tal manera que nos permite o no estar más cerca a nuestro blanco, a nuestro dermatoma que queremos, o tener la facilidad de estar un poquito más lejos, de tal manera que no perdamos la estimulación a donde queremos llegar. Y hoy en día tenemos estimuladores que no necesitan batería, que no necesitan el generador, que dentro de los leads, dentro de los cables que les muestro acá, contienen un microchip, un chip pequeño, donde es el cerebro de lo que es el generador hoy en día. En todo esto que les menciono acerca de parestesia y no parestesia, generador, no generador, siempre buscando el camino de que el paciente pueda tener mayor estado confortable cuando aplicamos cualquiera de nuestras intervenciones. Ya se imaginan entonces, no tener parestesia, no tener generador es algo más provocante para los pacientes para poder aceptar. Y síganme acá en este gráfico. ¿Qué necesitamos para hacer la parestesia que hace un momento mencionaba de baja o alta frecuencia? Necesitamos alguien que nos dé la energía, el transmisor. Necesitamos una antena que recoja toda esa estimulación. Y como la antena que tenemos en la casa, bueno, creo que ya no utilizamos antena, todos son cables ahora, pero las que se tenían antes, y entonces recibían bastante energía, bastante estimulación, y esta antena lo que hace es disparar toda la energía a diferentes lugares. Después de esto, y regresando un minuto a esto, después de esto, era llevar al generador, que era el que iba a transmitir la energía a los electrodos que teníamos en la columna. Entonces, transmisor, el que va a dar la energía, la antena, que va a comenzar a dispersar eso, y quien va a recibir el generador aquí en estos leads está en este pequeño espacio, en el mismo componente del cable, en el mismo componente que implantamos dentro de la columna del paciente, que nos evitaría tener un generador externo. Este concepto de transmisión, antena, recibidor, es un concepto muy importante, porque especialmente sabiendo ustedes que anatómicamente los nervios periféricos son estrechos en lugar, en anatomía,
realmente prolongar un cable desde donde tienen el nervio periférico y tener que implantar un generador era una inconveniencia. Esto ha traído algo nuevo y más aceptado por los pacientes, de tal manera que no causa ese disconfort que ocasionaban los generadores que teníamos. Y hemos tenido generadores de todos los tamaños, grandes, más o menos el volumen que tenían, 39 cc, 30 cc, 21, los últimos, los más modernos tienden a ser, como ustedes seguramente cuando los visitan los representantes, a ser más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, por lo inconforme que muchas veces los pacientes se sienten al respecto. Este es el lead, este es el cable que les mencionaba, los electrodos, y aquí está lo que correspondería a estos generadores. Este microchip pequeño dentro del mismo generador, con una capacidad de menos de 1 cc aproximadamente, y que transmite toda la estimulación que nosotros queremos en los electrodos que colocamos. Es solamente para que después me recuerden en esta diapositiva, estos elementos son elementos de anclaje que se utilizan en los estimuladores de nervio periférico. Otra vez la historia de todo lo que hemos pasado en estos últimos años, desde estimuladores de radiofrecuencia, estimuladores implantables que tenían un tiempo de carga determinada. Después pasamos por estimuladores que se podían recargar, lo que hacía otro concepto más añadido en esta evolución de los estimuladores, que pudiéramos tenerlo de más de 5 años, de 7 años, y no quiero decir lo último porque existe mucha competencia. El high frequency, la alta frecuencia de este campo electromagnético como generador que les acabo de mencionar hace un momento, quizás es lo nuevo, lo que hoy en día es que implantamos con mayor regularidad por la disponibilidad que tiene de poder colocarlo como un aparato dentro del cuerpo del paciente. Este aparato de alta frecuencia, del campo de alta frecuencia, comparado con el otro, este es el que generalmente la sensación de parestesia, les decía hace un minuto, puede lograrse desde 20, 30 Hz, dependiendo de la proximidad del lugar donde estamos. Este tiene una mayor potencia y nos permite, por la flexibilidad del material con el que está hecho, tener un mayor rango, que lo voy a mencionar en un momento, y poder estimular desde, obviamente, un lugar no muy distante, pero un lugar confortable para que el paciente pueda tener esa antena que les mencionaba hace un minuto. De Linares y ¿Perdón? No. Esto es para comparar otra vez lo que significa esta estimulación de alta frecuencia, creando un campo magnético profundo, hasta 5 centímetros más o menos de profundidad y un ancho más o menos de 8 centímetros. Los otros parecidos que existen en este momento en el mercado probablemente no tienen ese concepto del microchip dentro del cable, del electrodo. Al contrario, son pequeños también, son escondidos en el tejido subcutáneo, pero también cumplen más o menos la misma función, con la única diferencia probablemente que el ancho no es tan grande como este de alta frecuencia. Es esto más o menos el resumen de cómo estos nuevos estimuladores, al lado de tener el target del nervio periférico, nos pueden permitir una mayor flexibilidad cuando los aplicamos. Otra vez la comparación en este tipo de estimulación central, en este tipo de estimulación de baja frecuencia, la profundidad a la que llega, por eso que lo colocamos en las columnas dorsales, versus estos aparatos que hoy día colocamos a nivel periférico, con la profundidad, la potencia de las que había mencionado hace un minuto. El hecho de no tener un recibidor, o de tener el recibidor, perdón, dentro de la columna, hace también de que ella pueda tener esa penetración o tener una acción un poquito más grande. Como pueden comparar en este gráfico, la longitud donde pueda llegar esta estimulación es mayor que aquellos que están a nivel central o que tienen el generador dentro de un generador, produciendo obviamente un efecto, perdón,
produciendo un Sí. efecto muy importante que también es preocupación o fue preocupación en esta evolución. El generador tiene una batería, al utilizarse más, se va a gastar más rápido, pero el utilizar o tener el recibidor de esa manera va a disminuir la demanda de los generadores y por lo tanto menos energía. Era entusiasta de esto, es el doctor Santos. Otro concepto también en estimulación periférica e incluso en estimulación central era el desplazamiento, la dislocación de los electrodos. Comprenderán que a nivel central probablemente es mucho más difícil que se puedan mover los electrodos que a nivel periférico, por la actividad misma de los miembros superiores o inferiores. Por lo tanto, el anclaje de ellos debería ser por obtener mayor cuidado. Entonces, al ser un cable flexible y teniendo alguna técnica sencilla de hacer como vueltas alrededor y ponerle suturas, hace que ellos no se desplacen fácilmente. El hecho de ser flexibles hacen que sea confortable al paciente y probablemente no producir ese efecto de estiramiento que muchas veces desplaza en estos pacientes. Y hablando otra vez de la comodidad en cuanto a los pacientes, esas baterías o esos sistemas un poco grandes probablemente en estimulación periférica hacen difícil muchas veces que la continuidad en el tratamiento del paciente. Siendo de esta manera el brazalete que utilizan los pacientes o el dispositivo que utilizan los pacientes como antena, el dispositivo que utilizan los pacientes como antena lo hace más flexible de poder utilizarlo. Otro concepto del que hemos vivido en los años es paciente que tiene estimulador no puede tener resonancia magnética. Ciertas potencias de resonancia magnética, las que ustedes conocen, están tipificadas por el tipo de Tesla, que es la potencia que tienen estas resonancias magnéticas. Nos han hecho muchas veces tener que retirar un estimulador, nos han hecho muchas veces que tener que privarnos de esa tecnología. Pero lo nuevo en esto es también que estos estimuladores periféricos pueden soportar, teniendo 4 electrodos, los de 4 electrodos tener la capacidad de tolerar los MRI, las resonancias magnéticas de 1.5 teslas. Y en el de 8 electrodos, la capacidad de tolerar ambos, el de 1.5 y el de 3. Ese es probablemente lo general que utilizamos en todos los países. 1.5 nos da un buen diagnóstico, 3 mucho mejor, obviamente, pero son los dos que son capaces de tolerar las condiciones seguras para tener que, en estos pacientes que tienen estimulador, utilizar la resonancia magnética. Eso es básicamente lo que evidencia, el racional que tenemos cuando tratamos de interpretar este alivio del dolor, este bloqueo del dolor, la estimulación a los diferentes niveles que utilizamos, que en varios artículos los pueden revisar. Está claramente utilizando o interpretando la teoría de la compuerta, que bloquea y despolariza esas vías inhibitorias y producen, los utilizamos en diferentes problemas, principalmente periféricos, como ya he mencionado anteriormente, y probablemente algunos ejemplos que les voy a mencionar ejemplizan cómo podemos aislar el problema del dolor en algunas zonas donde este tratamiento periférico se hace más factible. Este es un estudio reciente de este año. Ven acá, saben que en las estimulaciones utilizamos programas, utilizamos en la estimulación de rango ancho, utilizamos la frecuencia de la estimulación, los patrones que le damos a los pacientes y la cantidad de poder que le damos en cada uno. En este estudio, para evidenciar el alivio del dolor, este grupo de 120 y tantos pacientes que tuvieron, para ejemplizar con estos diferentes programas, 3 programas para cada paciente, pudieron después de 2 años ver las respuestas en dolor periférico utilizando esta alta frecuencia de campo electromagnético para reducir el dolor. Creo que la importancia no es clara.
cada vez estamos aislando más los puntos dolorosos del paciente, los dermatomas dolorosos del paciente, y aplicando la tecnología más cercana hacia eso y en tanto segura, hace que los procedimientos que hacemos se hacen más factibles para los pacientes. Ya se mencionó temprano, escuché la presentación en ecografía para el tratamiento de dolor de hombro. En el tratamiento, en el procedimiento de colocar estos electrodos a nivel periférico, los dos, tanto la fluoroscopía como la ecografía, son valederas. Los dos dan un buen acercamiento al lugar y corroborado con la anatomía que conocemos. Pero los dos procedimientos son valederos en cuanto a utilizarlo para poder colocar estos estimuladores. Ya mencionó la doctora Soraya algunos de los ejemplos. Creo que todos nosotros en manejo del dolor, la mayor cantidad de pacientes que recibimos son pacientes de dolor espalda. Esos pacientes, después de radiografías, resonancias magnéticas, ver que el dolor no es radicular o el dolor es más axial, probablemente esto es uno de los tratamientos que damos a los pacientes, al tratamiento de dolor local, axial, la inervación, la estimulación en el nervio cuneal y en el nervio cuneal medio, como pueden ver acá, ¿no? Periférico. Hay muchos artículos al respecto, mucha experiencia al respecto. Probablemente este es el tratamiento en este momento para estos pacientes con dolor axial con bastante éxito. Otro ejemplo es el dolor de rodilla. Ya claramente han mencionado la doctora Soraya los algoritmos, el protocolo que se sigue después del tratamiento conservativo y nada responde, o pacientes incluso. Últimamente hemos estado viendo pacientes que ya han tenido cirugía de rodilla y no han respondido. El tratamiento del nervio geniculado, obviamente previamente con una prueba, con solamente anestésico local, etcétera, responden muy bien al tratamiento con estimulación periférica. Otro ejemplo, ya lo mencionaron, en el dolor de hombro, en el mismo espacio supraescapular del nervio, es donde se coloca ¿cómo se llama? El estimulador periférico, teniendo muy buenos resultados. El costo-beneficio creo que todos lo conocemos en cuanto a estimulación central. No hay un estudio claro en este momento dedicado únicamente para estimulación periférica, pero es claro, por ejemplo, mencionado en este estudio hecho en Ohio, en el Cleveland Clinic, todos conocemos el costo-efectividad de los estimuladores cuando es especialmente llevados después de 3 años a 5 años, tanto en estimulación como en tratamiento a nivel espinal. Es significativo, es significativo. Esto es solamente para remarcar que la combinación de estos dos tratamientos causan una disminución clara en lo que es las visitas médicas, las visitas también a la clínica de dolor para más bloqueos, tener que hacer más imágenes o las visitas a los departamentos de emergencia. Eso es lo que creo que es un resumen de lo que quiero transmitirles el día de hoy. Espero que pueda ayudar un poco en continuar con el tratamiento del dolor.